Buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y esta enseñanza la titulamos Remiendo de Paño Nuevo. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, en los versículos del 18 al 21, encontramos un pasaje en el que Jesús se revela como el esposo y a sus discípulos como los que están de bodas. ¿Se acuerdan? Y explica que esa es la razón por la que sus discípulos no ayunan como si lo hacen los discípulos de Juan el Bautista o los de los fariseos. Ellos estaban también en aquel banquete, pero estaban en ayuno. En cambio, los discípulos de Jesús no lo estaban. Ya se acordaron, ¿verdad que sí? Bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es el ayuno? El ayuno es algo, explicó el Señor, que cuando Él ya no estuviera con ellos, cuando les fuera quitado, ellos harían. Y cuando Jesús les dice que cuando el esposo sea quitado, a lo que se estaba refiriendo era a su crucifixión y resurrección. A partir de que se verificó su resurrección y ascensión al cielo, ¿de qué ayunamos los cristianos? De verlo, de estar con Él. ¿Y qué anhelamos? Verlo, estar en su presencia. Pero como en el Antiguo Testamento, los cristianos también podemos ayunar buscando dirección espiritual. Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo tomar una decisión. No que sea pecado si nos vamos por A, por B o por C, pero quisiéramos tomar la mejor decisión. Sabemos que si tomamos A, Dios está con nosotros; si tomamos B, Dios está con nosotros; y si tomamos C, Dios está con nosotros, porque Dios no nos da espíritu de temor para estar en esclavitud. Cualquiera cosa que hagamos, sabemos que Dios está con nosotros. El asunto es que queremos hacer lo que sea lo mejor para nosotros y para gloria de Dios. Que esta bendición no se convierta en una maldición por causa que nos separa, nos aleja o nos enfría de nuestro amor a Cristo. Entonces, los cristianos podemos ayunar buscando de Dios dirección espiritual. No hacer las cosas moralmente, no hacer las cosas religiosamente, sino espiritualmente. Que sea su espíritu el que nos da la fuerza para, si lo mejor es tener que pasar por un poco de tiempo, por la estrechez, por la escasez, por la soledad, por el rechazo, nos dé la fuerza para pasar por ese tiempo con gozo. Si al contrario, una decisión nos va a dar respaldo de alguna amistad, de algún familiar, compañía, ayuda física, también, qué bueno, pero que sea lo que Dios quiere y no lo que nuestra carne quiere. A Dios la gloria, cualquiera que sean las circunstancias. Y el ayuno nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, aunque por algún tiempo, a veces, no siempre, tenga que ser pasar por diversas pruebas. Entonces, no debemos ayunar como los fariseos o como los discípulos de Juan por motivos religiosos, porque nos toca ayunar, porque es jueves y es día en que acostumbramos a ayunar.
no debemos no debemos ayunar siguiendo la tradición de los hombres. De hecho, queridos, no estamos obligados a seguir ninguna tradición, porque como está escrito, conocer la verdad nos hace libres. Y si queremos seguir alguna tradición, si la seguimos, alguna costumbre, es porque queremos y no porque la Biblia nos obligue o nos lo prohíba. No estamos obligados a seguir ninguna tradición de los hombres, aunque algunas de ellas parezcan bíblicas, parezcan espirituales, como la Navidad o el Año Nuevo. Parece espiritual darle gracias a Dios por el año que se fue, por lo bueno y lo malo, y encomendarnos a Dios por el año que entra. Porque bueno, finalmente hemos aprendido y descubierto que ni siquiera el año nuevo entra el 1 de enero, según la Escritura, sino que entra con la primavera. Por eso se llama primavera, porque es la primera estación del año, no en el invierno, sino cuando termina el invierno y empieza la primavera, es cuando realmente se celebraba el año nuevo en la tradición judía. Pero como el mundo entero, hubo un tiempo en que estuvo bajo el Imperio Romano, y los romanos en su religión tradicional, la religión romana, celebraban el año nuevo en Jano, el día que celebraban a Jano, que es de donde proviene Januari, enero en español, el dios Jano, se celebraba el 31 de diciembre. Entonces a ellos se les hizo bien que el dios de los portales, la celebración al dios de los portales, se estableciera como el año nuevo a nivel mundial. No todas las culturas en el mundo lo asumieron en su momento, pero ahora es algo universalmente aceptado que el año nuevo entre políticamente en el día 1 de enero, pero no es así ni como está en la Escritura ni como era en la antigüedad. Fueron los romanos quienes lo establecieron de esta manera. Pero bueno, parece que sea espiritual darle gracias a Dios con 12 uvas, una por cada mes, o bueno, unos más espirituales y bíblicos, una por cada apóstol, o una por cada patriarca, ¿verdad? Pero realmente esto no es bíblico. La gente lo hace por tradición. No es pecado si lo haces, no es pecado si no lo haces, pero conocer la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De imposiciones, de tradiciones, de gastos, de trabajos que no sirven para nada. Muchas de estas fiestas solamente lo que provocan es pleitos entre los hermanos, ya cuando después de 2, 3 copas se empiezan a reclamar y a echar en cara los resentimientos que tenían en sus corazones, y algo que era para celebrar el nacimiento del Señor se convierte en una peleadera, se convierte en una fornicación, se convierte en un accidente, se convierte en un homicidio, y bueno, salió más caro el caldo que las albóndigas, dicen. El Día de Muertos también es una tradición que se celebra, que parezca recordar a nuestros seres queridos, y hay fotos ahí en el altar de muertos de ancestros que ya ni sabe uno ni quiénes fueron, pero nuestra abuelita nos decía que era su abuelita de ella y viceversa, ¿verdad? Entonces encontramos el Día de las Madres, hay muchas tradiciones, pero conocer la verdad nos hace libres, y ya nosotros decidimos, sustentados sobre la Biblia, si seguimos o si en lugar de celebrar a nuestra mamá un día, la apoyamos todos los días, la respetamos. Si en lugar de ese día ponerla a hacer la comida para todo el ejército y luego lavar todos los trastes,
Mejor todos los días vemos que no le falte despensa, vemos que no tenga problemas para el pago de sus servicios, su agua, su luz. Yo creo que de esa manera celebramos mejor a nuestros seres queridos, no solamente a la mamá, ¿verdad? Pero yo sé que hay tradiciones y que si no las celebras se te siente, si no le compras un ramo de flores se te siente, si tu mamá no tiene la suficiente madurez para entender que a lo mejor por esa razón porque tú no lo ordena la Biblia, por eso tú no lo haces de esa manera, así lo hace el mundo y no lo ordena Dios que se haga así, pues cómprale sus flores y síguela atendiendo todos los días en su vida. ¿Me explico? Que nuestra fe no se convierta en una piedra de tropiezo para ellos, pero que sea algo en lo que tú tienes una convicción y estás dispuesto a pagar el precio. Yo sé que estas flores significan mucho para ti, por eso te las compré. A lo mejor el día de tu aniversario de bodas, a lo mejor no sé, el día de su cumpleaños, tú quieras tener un detalle porque sabes que esa persona es sensible. Está bien. Habemos, y me incluyo, los que no hacemos diferencia entre día y día, pero no porque para mí sea igual el día de tu cumpleaños que el día de tu graduación o el día que entraste a la escuela por primera vez, eso me da derecho a menospreciar tus sentimientos respecto a los días que tú celebras. ¿Me explico? Entonces, si yo como de todo y alguien ahí considera que es pecado comer de eso, entonces yo no voy a comer de todo. Yo me voy a abstener ese día por motivos de la conciencia de la persona que considera que eso es pecaminoso. Lo mismo si para mí no es nada el Día de las Madres, pero para mi mamá sí, o para mi hermana sí, pues entonces hay que tener, o para mis hijas cuando sean mamás, entonces sí tendré que tener esa consideración, no porque la Biblia me obligue, es una tradición que miren, para eso sirve el Año Nuevo y para eso sirve la Navidad, para que uno se deprima. ¿A poco no? Ay, el año pasado aquí estaba no sé quién, pero ya se murió, se pelearon, se separaron. Ay, ¿quién se lo iba a imaginar? Y ahí está llore y llore en un rincón el viudo o el abandonado. Y para eso sirven a veces estas fiestas, para que la gente se deprima. Pero conocer la verdad nos hace libres. Ahora, volvamos a nuestro tema. Los fariseos ayunaban como para torcer la mano a Dios y obtener de esa manera lo que ellos pedían. Mucha gente en este tiempo también ayuna de esa manera, o pretenden ayunar de esa manera. Hasta las 12 del día dicen: te voy a ofrecer mi ayuno porque quiero que me ayudes con la drogadicción de mi hijo. Y eso no es un ayuno, porque un ayuno es del anochecer de un día al anochecer del otro día. Pero además, ahí no estamos buscando dirección espiritual, ahí estamos buscando que Dios haga nuestra voluntad. Entonces, de esa manera oraban los fariseos, como para, por medio de sus obras, ganarse el favor de Dios. Esto es también lo que conocemos como religiosidad. ¿Por qué la gente hace rosarios? Porque quieren obtener el favor de Dios por medio de sus obras. ¿Por qué la gente pone veladoras? Porque la Virgen celebra el aniversario del Santo del Pueblo. Todo es por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Creen que de esa manera obtendrán el favor de Dios. El ayuno, entonces, no debe pretender obtener de Dios, sino ofrecerle a Dios de nosotros. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero no entiendo cuál es tu voluntad, así que guíame para que yo tenga sumo gozo a pesar de mi hijo, a pesar de mi esposo, a pesar del negocio, a pesar de las circunstancias difíciles por las que estoy pasando, porque mientras estemos en este mundo padeceremos aflicción.
todos aquellos que quieren vivir piadosamente conforme a Cristo, todos padecerán aflicción. Ahora, ¿es Dios malo porque permite que pasemos por distintas pruebas? No, porque la prueba perfecciona nuestra fe. La prueba nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. Es cuando estamos en problemas, cuando le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es la razón por la que nos está pasando esto? Líbrame de aquellos pecados que me son ocultos y revélamelos, por favor, porque yo ya no quiero más de esto. Yo ya no quiero afrentarte más. Lo hacían, su ayuno, los fariseos, con la intención de mostrar a los demás que ellos eran más santos y ganar la admiración de la gente que los rodeaba. Por eso no lavaban sus caras, levantaban sus manos delante de todos y tocaban trompeta, haciéndoles saber a todos que ellos estaban en ayuno, no como aquel que es un pecador. El Antiguo Testamento, lo vimos, ordenaba también solo un ayuno obligatorio para toda la nación, que debía llevarse a cabo un solo día al año. El único ayuno obligatorio que el Antiguo Testamento ordenaba para toda la nación era un solo día al año, y ese ayuno se llevaba a cabo el día de la expiación. Pero los fariseos ayunaban por sus propias pistolas 2 veces a la semana, pretendiendo ostentar una obediencia, una sumisión, una santidad mayor que la que Dios mismo ordenaba. Y menospreciaban a todos los que no hacían como ellos sus 2 ayunos a la semana, y los hacían ver como pecadores y los hacían sentir como culpables. Eso es lo que hace el religioso, que si tú no haces las cosas, si tú no crees como yo, si tú no lees tu Biblia como yo la leo, si tú no te hincas al hacer oración como yo me hinco, si tú no te pones el velo como yo me lo pongo cuando voy a la congregación, tú eres un pecador, tú no eres santo como yo. Y le estamos dando a Dios mucho más de lo que Dios nos está pidiendo, pero estamos fallando en la misericordia con el prójimo, en el favor con el prójimo. La ley ordenaba, otro ejemplo, que debemos perdonar máximo 3 veces al hermano, y dije máximo. La ley ordenaba que no más 3, una te la paso y 2 lo entiendo, pero la tercera es la última. Esto es lo que ordenaba la ley: 3 veces como máximo perdonarás al hermano que peque contra ti. Pero Pedro viene con Jesús y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? Las 3 de la ley, otras 3 tuyas y un pilón mío. ¿Cuánto sumó? 7. ¿Y qué le contestó el Señor? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, no es un asunto de te las llevo contadas. Es un asunto de que yo tengo un corazón misericordioso, un corazón perdonador, porque Dios es amor y ha derramado su espíritu en nuestros corazones, lo cual se manifiesta en un fruto, no en acciones religiosas, para ganar el favor de Dios, ni para ganar la admiración de la gente que está a nuestro alrededor. En Isaías capítulo 58, versos del 5 al 11, se los voy a leer yo, pero anótenlo ustedes, ahí tienen en pantalla para que tomen la cita y escuchen y pongan mucha atención en el ayuno que Dios escogió para que juzguemos y valoremos si el ayuno de los fariseos, el ayuno religioso, es válido y es poderoso o es obra muerta. Escuchen.
Isaías 58, a partir del versículo 5 y hasta el 11, dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como un junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamarán a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Entonces, ¿de qué debemos ayunar? De resentimientos, de enemistades, de pleitos. Sigue diciendo el verso 7: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dile que no estoy. ¿Y eso es agradable a Dios? ¿No es de eso de lo que debemos ayunar? Ese es el ayuno que Dios escogió. Sigue diciendo el verso 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador. Es la última que te paso. Hasta aquí te permití. Verso 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se da cuenta qué diferente es el ayuno que Dios nos manda todos los días comparado con simplemente abstenernos de alimento para torcerle la mano, obtener su favor y aparentar delante de los demás que somos más santos y ganar su admiración? Pregunta, y quiero que por favor me contesten: ¿se complace Jehová lo mismo en la obediencia que en los sacrificios? ¿Qué quiere el Señor? ¿Misericordia o sacrificio? Que hagamos misericordia, que no nos neguemos al que nos solicita atención, que no nos hagamos de la vista gorda con el que tiene necesidad. No estoy diciendo con el que no quiere trabajar y se pone ahí en la esquina a pedir a ver quién le resuelve la vida. No, tú sabes que hay gente que se le atora a la carreta en algún momento y necesita ayuda. Entonces no tiene caso que tú ayunes queriéndole torcer la manita a Dios, y que cuando encuentras una persona que tiene necesidad, endurezcas contra él el corazón y apartes de él el rostro. Dios quiere que compartas tu pan con el hambriento, no con el flojo, porque también dice: el que no trabaja, que no coma. O sea, con el que anda desordenado y nomás está buscando de quién abusa, a ver a quién estafa, a ese no te dice el Señor que le des. El que no trabaja, que no coma. Pero si es una persona que tuvo un accidente, que está enfermo y que por esa razón no puede trabajar, entonces el Señor te manda partir con él tu pan, no esconder de él tu rostro, ni endurecer contra él tu corazón. ¿Se complace entonces el Señor lo mismo en los sacrificios que en la obediencia? No. ¿En qué se complace el Señor? En la obediencia, en la misericordia, en el amor,
en el favor. El pecado de los fariseos, por lo tanto, era sumamente grande e intolerable para el Señor, ya que ellos habían extraviado a Israel de la sincera obediencia a Dios, que es el amor al prójimo. Acuérdense, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hay otro que es igualmente importante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estos dos mandamientos cumpliste toda la ley y todos los profetas. ¿Quién lo dijo? El Señor, el propio Señor. Entonces los fariseos extraviaron el corazón de la nación de la sincera obediencia a Dios, haciéndolos religiosos, indolentes. ¿Qué hicieron con la mujer sorprendida en adulterio? ¿Qué le querían hacer? ¿Y por qué no querían ayudarla? Porque no la amaban. Al que sorprendían en pecado, cuando los discípulos recogían espigas en el día de reposo, ¿qué querían hacerles? Matarlos, porque habían invalidado sus leyes establecidas por ellos y no por Dios. Ellos se querían hacer pasar con sus leyes de hombres por más espirituales y más santos que lo que Dios mismo ordenaba, y unos a otros se entregaban. Elevaron entonces, escuche lo que voy a decir, a nivel de ley sus tradiciones. Y ese es el problema que yo veo que ocurre en este tiempo, que muchas iglesias se sienten obligadas a celebrar la Navidad o a celebrar el Año Nuevo, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo sé que la Biblia no dice que no lo hagas, pero tampoco dice que lo hagas. Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Todo te es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué es lo que debemos decidir? Lo que conviene y lo que edifica. Entonces, a veces no tenemos esta consideración de si es algo que va a ser de bendición o de perdición o de confusión a los hermanos nuevos o a los que tienen menos conocimiento en la iglesia. Yo puedo participar y comer de todo, dice Pablo, pero si por ahí hay alguno que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo y yo como delante de él, lo voy a tropezar. Espero estarme explicando. Y si no, al final me hacen preguntas. Al final tenemos un tiempo para dialogar. Entonces, los fariseos habían extraviado a la nación de la misericordia y del amor de Dios por el prójimo, para imponer y elevar a nivel de ley sus propias tradiciones y mandamientos de hombres que son obras muertas, actos religiosos rancios e ineficaces que Jesús vino a confrontar y por lo que no lo pudieron tolerar. ¿Qué tal que no les predicas el evangelio, pero sí cantas villancicos? ¿Se convierten porque cantaste noche de paz, noche de amor? No. ¿Qué es lo único que puede ayudarlos a que realmente se conviertan? Darles la palabra. O sea, sí preparamos ahí una cena muy adornado, ponemos alabanza muy apropiada para la fecha, cantamos el Mesías de Händel o la Noche de Paz, un concierto muy bonito de adoración al nacimiento de Cristo. Y pregunta, ¿qué es lo que nos mandó el Señor celebrar? ¿Su nacimiento o su muerte? Su muerte. Entonces, a veces nos extraviamos, a veces le damos el mismo nivel a las tradiciones que a la palabra, como los fariseos. En Marcos capítulo 2, versos 21 y 22, encontramos de dónde toma el nombre nuestra enseñanza de esta mañana. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Vestido viejo, las tradiciones. Que en la iglesia celebremos la noche mexicana. ¿Qué música vamos a poner? Ahí está. Música ranchera. Que en el pasado hizo estragos en nuestra conducta, en nuestras relaciones. Pero pues ahora le cambiamos la letra y le ponemos: ah, qué gozo conocerte y tenerte en mi corazón, oh mi Salvador. Pero el surco, ¿a dónde nos lleva? Al deseo del pasado, aquello que era la bebida, aquello que era la fornicación, aquello que era el resentimiento. Como la flauta de Hamelit. ¿Se acuerdan el encantador de la flauta? Que al tocarla los ratoncitos salían. Así también la música seduce el alma, y el paño, el remiendo de paño nuevo, pues sí, pero ahora lo hacemos para Dios, hace peor la rotura. Y el estado postrer de aquellas personas viene a ser peor que el primero. Sabemos que lo dice así la Escritura. Entonces, el vestido viejo son los actos religiosos que nos parecen tradición, costumbre, bíblicos, espirituales, como la Navidad, que era pagana, pero la cristianizaron. La intención parecía buena, evangelizar, sí, pero ¿qué hace el paño nuevo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en vestido viejo? Celebrarlo en la fecha de la Navidad. ¿Qué hace? Hace peor la rotura. Hoy día la gente celebra al Salvador o celebra a Santa Claus. Se hizo peor la rotura. La gente trae ofrendas para la obra de Dios o se dan regalos unos a otros. Se hizo peor la rotura. La gente arrulla al niño y le cantan villancicos. ¿Y qué dice la Biblia? No te hagas imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines ante ellas, ni las adores. Se hizo peor la rotura. Pero en el nombre de una buena intención, que es evangelizar la noche mexicana, en el nombre de una buena intención, que es darle gracias a Dios por el año viejo y encomendarnos a Dios por el año nuevo, y esa persona que sigue las festividades del mundo, aunque ahora sean cristianas, va a volver a las andadas. Y por eso hay muchos cristianos que no pueden salir del pecado y vuelven atrás, llenos de resentimientos, llenos de vicios. Y es que Dios no puede ser burlado. Él nos da la palabra para que sea la lumbrera de nuestros pies. Todo nos es lícito. ¿Puede celebrar? Sí. ¿Pero conviene? No sé. ¿Edifica? Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque lo he visto. En aras de que la iglesia crezca, le damos al pueblo circo. Pero ¿hay arrepentimiento? ¿Hay conocimiento de Dios? Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Y cuál es el ayuno que Dios nos ordenó? Pues que hagamos misericordia. Y ellos, por sistema, le dicen que no al que viene a ofrecerles cualquier producto. No, gracias. No se dan la oportunidad de pensar: Señor, guíame, tal vez esta persona yo la pueda ayudar. Por sistema, a todo mundo le decimos: no, gracias.
A veces llegamos a una casa, nos ofrecen agua y estamos acostumbrados a decir no, aunque nos estemos secando. No somos sinceros. Y esto es algo que el Señor nos manda, que reflexionemos más que en lo bueno y lo malo del año pasado, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y más que pretender ayunar para hacerle manita de puerco a Dios, pretender hacer su voluntad para que sobre nosotros nazca el sol de justicia y las tinieblas no prevalezcan contra nosotros, y que todo lo que hagamos prospere, como lo vimos en Isaías 58. Entonces hay cosas como las costumbres, como las tradiciones, que nos parecen inofensivos, que nos parecen bíblicos, que nos parecen hasta espirituales, no tan malos, y a veces queremos completarlos. Sí, está bien esa palabra, con Jesús, con la Biblia, con lo que Dios enseña. Y realmente, ¿qué es lo que dice Jesús? No, el vino nuevo es en odres nuevos, y el paño nuevo es en vestido nuevo, no en vestido viejo. ¿Cómo se va a hacer la rotura en ese vestido? Peor, ya lo demostramos, más grande. Parece que es inofensivo, pero el Viva México va a terminar volviendo atrás a ciertos hermanos. Hay el testimonio de una mujer que se acercó con un pastor a platicarle que afortunadamente su esposo, después de muchas veces haber intentado a través de centros de rehabilitación, lo que se llama el AA, dejar el alcoholismo, por fin las oraciones y el congregarse lo estaba ayudando, y que ya llevaba un buen tiempo sin volver atrás. Pero vino un predicador del otro lado del mundo, un milagrero, y dio una palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y tiene razón, parece espiritual, parece bíblico, parece lícito. Y dijo, y acuérdense que nuestro Señor fue acusado de comelón y bebedor. Jesús bebía vino, entonces no tiene nada de malo beber vino. Lo que tiene de malo es embriagarse. Y entonces el hermano, que ya había dejado, pero que era enfermo alcohólico, y que durante mucho tiempo había estado en las sesiones de Alcohólicos Anónimos sin haber logrado un avance, por fin estaba caminando, y cuando oyó esta palabra, ¿qué creen? Una no hace nada, una no es ninguna, una, ¿cómo dicen? Bien que se la saben, ¿verdad? Una no es ninguna, dos la mitad de una, y tres otra vez. Ay, mira, ¿una qué? Una al año no hace daño. Y son argumentos de Satanás para permear nuestro escudo de fe y hacernos cautivos y devorarnos en su vientre y terminar exhibiéndonos. La hermana estaba destrozada porque su esposo de esta manera volvió atrás por una predicación descuidada, por invitar a cualquier predicador a tu congregación a que suelte cualquier clase de palabra como si fuera de Dios. Entonces, es cierto, dice, mis ovejas conocen mi voz y no siguen a extraños. El evangelio nunca se ha caracterizado por ser popular. El evangelio, el mensaje del evangelio siempre ha sido confrontativo, es para valientes, y siempre nos va a exponer a que la gente nos critique y se burlen de nosotros y hagan contra nosotros toda clase de mal, como está escrito: todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. ¿Ustedes creen que a ese hombre sus amigos en el trabajo no le decían: es fin de año, échate
una al año no hace daño. ¿Ustedes creen que no le decían? ¿Y qué hizo? Resistió mucho tiempo hasta que vino un siervo de Dios del otro lado del mundo a predicar una enseñanza que le sirvió para permear su escudo de fe. Y la rotura se hizo peor. Y el odre nuevo, el odre viejo se echó a perder con el vino nuevo. Está tan perdida la iglesia de nuestros tiempos que muchos incluso están judaizándose. Es decir, quieren poner la alabanza al estilo judaico, vestir a los que están enfrente como con panderos, como si fueran judíos. Y ahora ya no me voy a llamar José, me voy a llamar Joshua. O sea, ¿ves? Y ahora, Rasanda Marrabayasú, entre más arameo o hebreo se oiga, Rabayahaya Sanda. ¿Ustedes creen que soy más espiritual? Esto es un fenómeno que está ocurriendo en muchas iglesias aquí en nuestro continente, porque se sienten más espirituales. Creen que si parecen más hebreos, son más admirables y agradables a Dios. Esto incluye prácticas ceremoniales relacionadas con la ley de Moisés, como ya no nos vamos a reunir en domingo, sino en Shabbat, porque a eso nos hace más espirituales. O vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando celebrábamos la mesa del Señor, que procurábamos galletas integrales porque se parecían más a los panes sin levadura? O sea, esto es el querer judaizarse. Nosotros también estuvimos en el Rambo, bazooka, metralla, la tiradera, la vomitadera, en los panderos y las danzas hebraicas, y también en esto de los panes sin levadura. Pero conocer la verdad nos hace libres y nos lleva a tomar decisiones que convengan y que edifiquen. No es popular, o sea, a lo mejor una iglesia hebraica sea atractiva porque la música a lo mejor le guste a alguien, o la danza a lo mejor le guste a alguien, pero esas cosas son ineficaces contra los apetitos de la carne, lo mismo que las oraciones en lenguas o que las liberaciones y vomitaderas de esas de las que estamos hablando. ¿Qué es lo único que es eficaz contra los apetitos de la carne? La predicación de la palabra. Eso es lo único que nos mandó el Señor, que le hablemos a la gente la palabra. Entonces, si se tiene la idea que porque Dios escogió a Israel, debemos parecernos más a ellos. ¿Será esto cierto? Si quieren parecer a Israel, vamos a terminar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. La judaización es una de las vertientes por las que está corriendo la apostasía de la iglesia en nuestros tiempos. Y hemos hablado poco de ella, pero hoy quise tomar un poquito de tiempo porque los fariseos tenían la intención de, por medio de sus obras, ganarse el favor de Dios y la admiración de la gente a su alrededor. Esos que están vestiditos de panderito se sienten más espirituales que los que no, y causan la admiración de los que están allá sentados, tanto que en lugar de cerrar sus ojos y adorar, están viendo cómo baila y cómo se mueve el bebito ese que trae el panderito, el que anda de aquí para allá, y cómo se equivocó y cómo se cayó, y ya no estamos atentos a la adoración. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es un evangelio sensorial que termina por extraviar al cuerpo de Cristo. Jesús no vino a remendar lo viejo. Miren, esto viejo, traje este trapo viejo llamado Israel, para que ahora ustedes lo voy a llenar con vino nuevo y ustedes se lo pongan. Y ahora ustedes van a orar en lenguas arameas.
Y ahora ustedes se van a llamar como nombres judíos. En lugar de llamarte X nombre, te voy a poner ahora este nuevo nombre. Te vas a llamar así y te ponen un nombre judío. Hay muchas cosas que incluso interpretamos como judías y que no son judías. ¿Han visto el kipú? Que es un sombrerito, un gorrito redondito que se ponen los hombres. Bueno, ese no es de los tiempos de Jesús. Eso es del año 1800, 1900 para acá. Pero queremos parecer judíos sin siquiera saber cómo eran realmente los judíos. Ahora, nos interesa saber cómo eran los judíos. No sabemos ni cómo éramos nosotros, ni cómo somos nosotros. Lo que es importante es saber cómo es Cristo y darle a Él lo que Él nos pide que le demos. Verter vino nuevo en odre viejo va a provocar que ambos se pierdan, tanto el vino nuevo como el odre viejo. Y termino con una pregunta: ¿somos religiosos o estamos de bodas con el Señor? Yo estoy feliz de saber que estoy de bodas con el Señor. Y estoy feliz de saber que hay muchas decisiones que tengo que tomar. Cada una tiene sus vertientes, sus detalles. Pero de todas le pido al Señor que me dé dirección espiritual. Que yo sé que todo es lícito, pero no todo conviene. Quiero irme por lo que conviene y por lo que edifica. Y tú también tienes muchas decisiones que tomar. Entonces, hagamos de nuestro corazón un corazón limpio y permitamos que Dios renueve un espíritu recto dentro nuestro, y que no se haga lo que nosotros, y que no pretendamos que por nuestras acciones Dios tiene una deuda con nosotros. No. Si venimos a la iglesia, si leemos el capítulo que nos toca, si hacemos oración, si en algún momento dado hacemos ayuno buscando la dirección espiritual de Dios, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Hazlo todo para la gloria de Dios. Y si Dios tiene a bien salvar a los que están ahí cerca de ti, qué bueno. Y si tienes que esperar, también qué bueno. Pero que Dios te dé la dirección de las cosas que tienes que hacer para darle gloria a Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.